Este era el número 1, está por acá, mirá. Este es el número 1, ¿ves? Ah, el 1, mirá qué lindo. Ahí entero lo tenés la tapa. ¿Es posta a posta este? ¿Es un posta a posta? Qué bueno. Qué lindo, ¿eh? En el 45 vendía yo, sí. Mirá, nosotros en aquel momento tenía La Nación, La Prensa, eran los diarios, y a la tarde La Razón, lo que tenían el sostenimiento de los diarios periódicos. Acá apareció Clarín como un paquín más. Mirá, no te quisiera mentir, pero me parece que salió gratis el primer número. Y este hasta dibujito tiene la tapa, ¿no? Un concepto totalmente moderno, ¿no? Se parece mucho más entre sí de lo que uno pensase, ¿no? Lo que pasa que esto era rarísimo entonces y hoy en día es una pauta más compartida por todos. Es más, creo que la tapa de Clarín todavía, la primera tapa de Clarín tiene una foto de Nagasaki o alguna foto de la devastación de la guerra. Obviamente que está saliendo en agosto del 45 cuando ya se lanzó la bomba sobre Hiroshima. Clarín precisamente está apareciendo en una etapa de una transición muy notable en el país, ¿no? Una transición en la cual estamos a un mes y medio del gran cambio, ¿no? de octubre del 45, ¿no? Bueno, soy Guadalupe Noble, Guadalupe Georgette Noble, y soy la hija de Roberto Noble. Claro, o sea, él decía, yo tuve un hijo macho que es Clarín y una hija hembra que es Lupita. Y realmente era así para él, ¿no? Roberto Noble nació acá en la capital federal y en 1902, o sea que con el siglo. Y él nació en una familia, yo creo, de clase alta, clase media alta. Fueron varios hermanos, varones, y 2 mujeres. Y bueno, esta mujer, mi abuela María, que mi padre tenía un amor total con ella. Ella fue la madrina de Clarín. Dicen que Noble era la oveja negra de la familia porque era la oveja descarriada un poco. Bueno, él era estudiante de Derecho y un bohemio además. Y bueno, no andaba muy bien en los estudios porque, bueno, la noche porteña, el tango, la bohemia, los artistas, siempre se movió en un medio que mi abuela estaba muy preocupada. Hasta que, bueno, se vinculan con Antonio de Tomaso, y Antonio de Tomaso, que es uno de los fundadores del socialismo independiente, le ve la uña de guitarrero, le ve la veta, la vena, y le dice, mire, yo lo necesito a mi lado y usted tiene que terminar la carrera, ¿no? Y bueno, y él empieza a trabajar en los diarios, en los periódicos del socialismo, en el diario Libertad. Y bueno, y enseguida ya toma vuelo y ya dirige los diarios. Bueno, mira, el Partido Socialista Independiente en este momento es un partido, como su nombre bien lo dice, es una fractura de los socialistas. Yo diría que es fundamentalmente un grupo de intelectuales muy lúcidos, Federico Pinedo, Antonio de Tomaso, Roberto Noble,
que son conscientes de que no tienen una base electoral amplia y por eso ellos apuestan a que con la caída de Irigoyen se pueda conformar una alianza con otros partidos en donde ellos tendrían que operar como los intelectuales orgánicos. Hipólito Yrigoyen asume en 1928 su segunda presidencia. Es una situación de crisis política mundial, económica, una crisis económica que repercute en todo el mundo, y la Argentina, al ser un país agroexportador con un modelo económico periférico, termina siendo partícipe también de esta crisis. Como siempre suele en todas las sociedades, se busca un único culpable, un enemigo único, simplificar las ecuaciones. Y aquí todas las culpas caen sobre Yrigoyen. Cuando uno habla del golpe del 6 de septiembre no es un golpe militar, es un golpe cívico-militar. Entonces, Yrigoyen decide no defender su gobierno y para que esto quede muy claro, unas pocas semanas antes había renunciado su ministro de Guerra, que era el que se proponía arrestar a los 60 conspiradores significativos. En esa lista de conspiradores significativos había dos personajes, Federico Pinedo y Roberto Noble. Sí, así fue. Participó en el golpe, tuvo una participación muy activa y bueno, inclusive dicen que hasta participó en alguna tiroteo en la calle, y bueno, cosa que ellos después se arrepintieron siempre. Bueno, en el 30, después que lo vuelven a elegir diputado, él, habiendo escuchado, por ejemplo, en su bohemia, todos los problemas que tenían los artistas, decide junto a Sánchez Orondo hacer esta ley de amparo a los artistas que a mí me enorgullece. Y bueno, es una ley noble, la 11723 de propiedad intelectual. El día de la sanción de la ley lo van a ver a Noble, todos los artistas, a la casa de mi abuela. Dice, en 1933, Noble junto a su madre y sus hermanos en la casa materna, recibiendo el reconocimiento del Círculo de Autores y Compositores por la sanción de la ley 11723. Y después aquí le traen como regalo un diploma y están todas las firmas desde Gardel hasta Discépolo, o sea, no sé, debe haber 500 firmas. Noble venía participando desde la reforma universitaria, desde muy joven, con intensa actividad política, ¿no? Pero es interesante lo que sucede con él, ¿no? Porque él participa en las elecciones en el 30 y no asume por el golpe, ¿no? Precisamente. Pero después, rápidamente, hay nuevas elecciones, nueva convocatoria, y Noble es elegido diputado. En esas situaciones que hace contacto con algunos conservadores, ¿no? En este caso con Manuel Fresco, porque Manuel Fresco es presidente de la Cámara y Noble es elegido vicepresidente, ¿no? Obviamente que Manuel Fresco pretende llegar a la primera magistratura, como tantos, y para ello sigue los pasos necesarios. Gobierna la provincia de Buenos Aires de 1936 a 1940. Es difícil decir si era un fascista o un fascista. Yo creo que era un caudillo bien de la época, terriblemente contradictorio y hasta un poco verborrágico y que hablaba de más, ¿no? Si queremos una patria grande y rica. El verdadero macho, dice Fresco, cuando se acerca a la urna comicial, no tiene que tener miedo a que se conozcan sus simpatías políticas. Acá hay una de las ideas que tiene es, ¿por qué no puedo decir yo elijo a este candidato? Y entonces hay las elecciones de noviembre del 35, que son en las que sube Fresco como gobernador, son brutalmente fraudulentas, A Fresco caracterizan muchas cosas, ¿no? En primer lugar, va a nombrar algunos miembros que no vienen de su partido en el gobierno. El caso de Noble como ministro de gobierno es un caso concreto y que le va a costar muy caro. No, la gestión Noble tiene, sí, el Ministerio de Gobierno
a pesar de estar 3 años, digamos, es muy notable, ¿no? Noble es un riñón muy fuerte dentro de la política de Manuel Fresco, porque realmente Manuel Fresco piensa que el comunismo es un peligro, quiere luchar contra el comunismo, y para eso se preocupa por hacer una política social. Pero, por ejemplo, realiza una política agraria muy revolucionaria para la época. Compra campos de 20.000 hectáreas, los divide en fracciones de 200 y se los vende a los chacareros a créditos larguísimos, con una gran propaganda de política agraria, ¿no? Por otro lado, también hace una política revolucionaria a nivel laboral. Crea un departamento de trabajo totalmente revolucionario. Gran cantidad de esta gente, o estos abogados laboralistas que Fresco tiene dentro del departamento de trabajo, a partir de la Revolución del 43 van a estar en el Departamento de Trabajo y en la Subsecretaría de Trabajo creada por Perón, ¿no? El Estatuto del Peón Rural del peronismo es prácticamente surgido del estatuto que genera Fresco también, ¿no? En esta Caras y Caretas, Noble del 36 dice: creo que el periodismo es la mejor escuela de política que existe. Noble es quien lo insta a Fresco a crear una radio en la provincia. Acá se lo ve, en esta foto se lo ve con Fresco, hablando en la radio. Ya tenían ellos la visión de por dónde pasaba el poder, ¿no? Fresco es el primer político argentino que utiliza la radio como instrumento de propaganda. Así es que en el año 37 se crea LS11, ¿no? Radio Provincia de Buenos Aires, que va a ser la radio que tenga el equipo más potente del país. Y la voz de Fresco llega a través de la radio y se toma la jura de la bandera en toda la provincia. Los 300.000 alumnos están en ese momento jurando por la patria y escuchando la voz del gobernador. La acusación a Noble, justificando, pidiendo la cabeza de Noble, radica en que las elecciones del año 38, las elecciones parlamentarias del 38, fueron fraudulentas y viciadas de nulidad. Fresco lo defiende a Noble, lo defiende por a capa y espada y se rehúsa a tomar cualquier medida. Pero obviamente Noble tiene que renunciar y es sustituido por un conservador, ¿no? Y se retira, se va al campo, se retira ahí a Lincoln, en Quiroga, y desde ahí después toma impulso para hacer Clarín y volver a la política, yo creo, desde otro lugar. Y yo creo que ahí le duró poco el retiro. Ahí yo creo que habrá tomado una distancia para ver cómo acomodar la carga y por dónde seguir. Y bueno, y ahí es donde toma la decisión de empieza a fermentar la idea de hacer un diario. Y bueno, y decide vender esa estancia para hacer el diario. Bueno, el mito fundacional de Clarín sostiene que Noble vendió su chacra, su estancia en Lincoln, y con ese dinero fundó el diario, ¿no? La estancia, hay varias versiones sobre cuánto vendió la estancia. Lo que dice el boleto de compraventa, que sería lo más creíble, es 1.300.000 pesos. Ahora, ¿por qué ese dinero no alcanzaba? Por varias razones. La primera es porque el precio del papel, en el contexto de fin de guerra y comienzo de post-Segunda Guerra Mundial, encareció significativamente. Los costos laborales aumentaron considerablemente. Entonces, Noble, aún antes de vender la chacra, ya tenía dos formas de financiamiento. Una forma de financiamiento era el papel del diario Cabildo. El diario Cabildo era un diario pro-nazi financiado por la Embajada de Alemania, según documentos que pude ver en Washington, y también era financiado por el gobierno militar de Farrell, ¿sí? Entonces, este diario Cabildo dio una cantidad imposible de determinar de bobinas de papel a Clarín. La otra ayuda adicional que recibió Noble fue de un grupo de empresarios, algunos ligados con la Unión Democrática, otros no, que dieron un apoyo financiero que no se pudo establecer con exactitud. Esto surge de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, que pidieron ver los orígenes financieros de Clarín.
al nombre de Clarín, cuenta a los hermanos que va a poner Clarín y le dicen, ay, pero eso tiene tufo a militar. Y él dijo, yo vengo a tocar el clarín, ¿no? Un poco así en el medio de un concierto de tambores, ¿no? Si Clarín suena a ejército, suena al ejército de las grandes glorias nacionales, al que está permanentemente en el corazón del pueblo argentino. A ver, sobre el origen del nombre hay varias versiones, ¿no? Una versión que es que lo tomó de Clarinada. Para mí no existe evidencia. Clarín era una revista de los viajantes de comercio. Entonces, cuando quieren registrar Clarín, ven que el nombre ya está registrado. Entonces, el noble manda, creo que a Maldonado, a negociar con ese sindicato, pero eso explica, digamos, la cuestión legal del nombre, pero no cómo se le ocurrió Clarín. En 1945 surge el diario Clarín, ¿no? En un momento en que la sociedad está cambiando de manera significativa, ¿no? Se producen las migraciones del campo a la ciudad cada vez se hace más importante y comienza a generarse una clase media significativa que consume cada vez más productos culturales, ¿no? Se va a consumir un nuevo tipo de prensa que hasta esos momentos digamos, un sector de la población que había quedado marginado del consumo de prensa diaria, empieza a leer. Pero claro, los viejos diarios no observan este cambio y siguen presentándose a la sociedad de la misma manera que lo hacían a fines del siglo XIX, si son diarios anclados en el siglo XIX. Aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplares del Diario de la Nación y La Prensa, del mismo día que Clarín sale por primera vez. Y es notable, ¿no? Porque son tres construcciones totalmente distintas. La primera gran diferencia está en el tamaño, ¿no? Tamaño sábana para La Prensa y La Nación y un tamaño mucho más pequeño, mucho más manejable para el diario Clarín, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la titulación en los tres es lo mismo, que es una noticia muy fuerte, como el inicio de la ocupación japonesa por las tropas aliadas, la manera en que esto es presentado es significativamente distinta. Principal diferencia que observamos aquí es el uso de la fotografía, ¿no? Un uso de fotografía, un recurso que no está utilizado en los otros diarios, un diario más ágil, con títulos más fuertes, digamos, donde hay uso de letras grandes. Por supuesto, como digo, ya estaba Crítica, estaba El Mundo, pero Clarín acentúa la idea de que el lector que forma parte de la masa de lectores populares y que de alguna manera es el pueblo, en los términos más amplios, concisos y abstractos, es alguien al que interesarlo, que normalmente y de un modo espontáneo no iría a leer noticias, pero se puede decir que es un modelo educativo más imperativo que el que imperaba en la tradición argentina, incluso en la sarmientista, que se suponía que la gente quiere de por sí, por determinación de su propia conciencia, convertirse en lector. Clarín comienza suponiendo que hay que captar esa atención, que es un poco la lógica mediática desarrollada a través de muchos más artilugios que lo que tiene Clarín. Pero no deja de ser emocionante entender el origen del diario, que es un centro de buena parte de las discusiones políticas y sobre la cultura argentina, porque habría que en gran medida percibir hasta qué punto no ha cambiado demasiado. Fácilmente se advertirá que nuestra hoja constituye una revolución en el periodismo popular argentino. Lo decimos sin falsa modestia. Creemos que este primer número revela bastante acerca de la modernidad del diario que hoy ponemos en circulación. En el diario Clarín se observa una preocupación por un lenguaje más popular. No diría popular extremo, sino claramente una apelación a las clases medias que van a ser el público al que va a apuntar claramente el diario Clarín desde sus inicios. Además, los diarios de la mañana de aquella época no se ocupaban ni casi de deporte, ni se ocupaban de espectáculo, ni tenían un chiste de divito en la
contratapa, le daba muchísima bola al deporte. Clarín en ese sentido, a mí me parece que lo que tenía, y le daba mucho al espectáculo. Y además le daba pelota a cosas que habitualmente le daban bola a los diarios de la tarde. Clarín arranca como eso, no arranca como un diario dirigido a las clases medias altas o a las clases más letradas, sino que va con un tono un poco más apuntándole a un público más popular. Y después sí, al poco tiempo después se consagra, y creo que es su característica esencial e histórica, como el diario de la clase media argentina. Noble, cuando saca su diario, lo hace con una vocación política. El periodismo siempre fue político y fue muy claramente político antes, como debe ser. Digo, los medios de comunicación son precisamente, como anuncia Noble, un medio de expresión y de expresión de ideas. ¿Y de ideas qué van a ser? ¿De ideas de qué? No de ideas de recetas de comida, son de ideas políticas y de ideas de cómo resolver los problemas de la sociedad. El lema de Clarín es una solución argentina para los problemas argentinos. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Bueno, es una redundancia que supone atribuirse la fuerza superior desde el punto de vista de la interpretación de lo que ocurre en un país, puesto que lo harían quienes defienden los intereses de ese país, ¿no? El eslogan de Clarín es un eslogan que uno puede ver en casi todos los documentos del Ministerio de Gobierno de Manuel Fresco. Hay una variación mínima. Y hay una discusión ahí interesante que uno puede ver entre los conservadores. Es si Noble, como ministro de Gobierno de Fresco, sugirió ese eslogan al gobierno de Fresco, o si en realidad fue el gobierno de Fresco el que le da a Noble la idea del eslogan. Clarín, la solución argentina, es un poco ambiguo, pero se querría suponer que el diario está involucrado, más que otros diarios, en algo que podríamos llamar lo que querría ese lector, que se solucionen los problemas. El diario no soluciona problemas, pero llama la atención sobre esos problemas. Arrogarse esa posibilidad es mucho más arriesgado, mucho más ambicioso y mucho más, si se quiere, petulante que la tradición anterior, la del Diario de la Nación, que no se arrogaba soluciones, simplemente de ella emanaban doctrinas. Digamos, Noble decide crear un diario porque él compró la idea de la catapulta, la idea de un diario como catapulta. El que le acercó esa idea fue Horacio Maldonado, que era un periodista de crítica acreditado a la Casa de Gobierno y fue uno de los cofundadores del diario. Entonces, la idea del diario catapulta quería decir que el diario lo podía ayudar a Noble a retomar un lugar en la vida política de la Argentina. Lo había perdido desde que se retiró en el año 40. O sea, me parece que la idea central es tener un diario como catapulta. Bueno, esta es la increíble biografía que hizo Luis Ciuto. Hace una biografía de Noble y, por ejemplo, no nombra que tuvo una hija. Ya nadie tuvo dudas que comenzaba una nueva etapa del periodismo y la política argentina. Al impulso de aquel pequeño tabloid, que no era un diario más, era la herramienta con la que Roberto Noble, aquel joven diputado nacional lugarteniente de Antonio de Tomaso y después dinámico ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, creador de asombros por la originalidad de la fecunda obra realizada, se aprestaba a comenzar a forjar un estilo nuevo de la política, una nueva forma del arte de gobernar. ¿Noble va a volver a la política? No. Clarín va a marcar el ritmo de la política nacional. En el libro de Lucero, en la página 50, se lee: Noble, ¿va a volver a la política? No. Clarín va a marcar el ritmo de la política nacional. Era una propuesta no poco ambiciosa y hay que reconocer que la cumplió. Se puede decir muchas cosas de Clarín, que no tiene nada que ver con el ritmo de la política nacional.
y que la agenda que Clarín puso muchas veces para la política argentina fue la agenda de la política argentina. Clarín era un diario que cuando arranca tiene 30.000 ejemplares, 25.000 ejemplares. Era un diario de tercera o cuarta categoría, a la vez de La Nación, Clarín, La Razón. Estaba Crítica en aquella época también, Noticias Gráficas. Un montón de diarios que eran superiores al tiraje de ellos, ¿no? Los diarios salían a 10 centavos. Clarín salió con un precio de 5 centavos y la mitad de lo que costaba La Nación o La Prensa, que costaban 10. El Clarín entró con la pretensión de constituirse en un diario, diríamos, serio, con fuerte vocación política, pero a un precio popular. Clarín sale en agosto del 45, los primeros días es ambiguo. Y eso también se lee en los despachos del Departamento de Estado. Uno puede ver cómo los funcionarios americanos que estaban preocupados, de repente empiezan a ver que, bueno, por ahí Clarín no es un diario pronazi y está con la oposición al peronismo. Hasta que se produce el 17 de octubre, Clarín tiene una posición crítica el 17 de octubre, no en editoriales, pero sí en la cobertura. Y en la campaña es totalmente favorable a la fórmula Tamborini-Mosca, al punto que las menciones a Perón entre enero y febrero son prácticamente inexistentes. Y es más, en febrero, cuando el Departamento de Estado saca el libro azul, que es el libro de crítica, de acusación a Perón, de Peronazi, en el primer lugar donde se publica es en Clarín. ¿Cómo fue la respuesta del peronismo a eso? En marzo, después de la victoria, el peronismo publica el libro Azul y Blanco y ahí cita la famosa frase de Noble de simpatía por Mussolini. Noble escribió: Mussolini es el modelo viviente del moderno hombre de Estado y en lo que al genio de su raza se refiere, constituye una expresión egregia de la excepcional capacidad que el pueblo italiano ha demostrado en todos los tiempos de producir ejemplares humanos dotados de amplitud universal, de fantasía creadora y temperamento ejecutivo, síntesis que justifica por sí misma la existencia de la especie y la encumbra como portadora de los supremos valores morales y espirituales en el mundo. Los argentinos nos regocijamos con alegría de hermanos por la gloria de Italia y de Mussolini. Lo primero que me sugiere esta fórmula es que es profundamente macarrónica en términos de estilo. No tiene una sola idea importante. Simplemente sustituye la falta de ideas por una alegría hueca modelo La Nación, egregia, excepcional, amplitud universal, fantasía creadora, síntesis que justifica, valores morales y espirituales, nada. Es un conjunto de oquedades que lo último y lo único que señalan es la admiración del que las dice por Mussolini. Y ante la posibilidad de que por los antecedentes de simpatías con Mussolini el diario pudiese ser impugnado, Noble decide no aparecer durante el primer año. Entonces hace un contrato donde Seiza aparece como director, cuando en realidad es el capataz de su estancia, y durante un año figura como el director. De hecho, en los primeros números de Clarín uno puede ver que varios los saludos, por ejemplo, la agencia France Press le manda felicitaciones de señores Seiza por la salida de su diario, y Seiza era el capataz de la estancia. Digamos, lo interesante de Noble en relación a otros editores periodísticos es que él enseguida se acomodó al nuevo tiempo político, ¿no? Pero Clarín es el primer diario del bloque de los opositores que pasa
a ver de una manera menos violenta al peronismo. Hasta que el 28 de agosto del 46, el día del primer aniversario de Clarín, Noble da el discurso como director del diario, explica cuál es su relación con el peronismo, explica por qué sacó el diario, y fue un momento muy importante esa primera celebración porque es el momento donde Clarín empieza a disminuir sus críticas al peronismo. Clarín nació como un diario furiosamente peronista. Fue el primer diario en reconocer la victoria del peronismo. El 23 de marzo publica una editorial donde reconoce que fue una victoria limpia, y desde ese momento empieza a disminuir las críticas al peronismo. O sea, a partir del discurso del 28 de agosto del 46, el diario empieza a peronizarse, al punto desde fines del 46 hasta el día del golpe, digamos, el 99% de las editoriales no solamente son de apoyo al gobierno, sino por momentos de adhesión casi absoluta al gobierno, con algunas excepciones muy puntuales, ¿sí? Pero esas excepciones puntuales nunca tocan ni a Perón, ni evitan ni las cuestiones más importantes del primer peronismo. Sé poco de la relación de Perón con Noble, pero sé que se respetaban, lograron convivir, y si bien estaban en veredas diferentes, pero bueno, ya Noble había aprendido también lo que era la democracia y lo caro que le había costado a la Argentina aquel golpe, ¿no?, en el que él participó. Y yo creo que Apol fue un hombre que también desde adentro de la Secretaría, Raúl Apol, apoyó y dejó que Clarín existiera, ¿no? Él tenía una frase, dijo, no me quite el sol, ¿no? Y no me quite el sol, le dijo a Perón, era el papel, ¿no? Tuvo la cuota de papel, o sea, Clarín pudo seguir saliendo, y bueno, y él y otros amigos más lo bancaron a Paul hasta que se murió. La relación entre el peronismo y la prensa fue una relación complicada desde el vamos, ya que el peronismo no tenía prensa adicta, tenía prensa enemiga y prensa comercial. ¿Qué digo prensa enemiga? La Prensa y La Nación. Prensa comercial, Clarín. Podemos partir de un concepto de Gramsci que suele ser muy interesante. Gramsci sostiene que un diario es un partido inorgánico. Y bajo el capitalismo es un partido inorgánico que tiene una particularidad muy interesante. Es un negocio que permite organizar otros negocios, decía ahora Jacobo Timerman y no Gramsci. Noble era capaz de articular la lógica política que propiciaba con los negocios que esa lógica política requería. Y un diario era el instrumento perfecto para ese doble cruce, negocios y política. Noble ejecutó ese cruce admirablemente. Por iniciativa del diario Clarín se celebra entre nosotros el primer campeonato de canasta. El director de dicho matutino inicia el certamen para cuyos vencedores... Acá ya tiene a la que aspiraba, está insinuado acá ya está insinuado lo que era el objetivo y casi logrado a poco, lo que era el objetivo más o menos explícito de Noble desde el comienzo, que era arrebatarle a la razón, a la prensa, el patrimonio el monopolio de los avisos clasificados. Teniendo en cuenta que esa famosa frase tan linda que dice nadie se murió hasta que no apareció en la necrológica de la prensa. Te podías morir, pero si no aparecías ahí no estabas muerto. Eso es buenísimo. La prensa era el diario que tenía los avisos clasificados. Y los avisos clasificados son el negocio publicitario más importante de los diarios, mucho más importante que los avisos comerciales. Era un nicho que Noble quería atacar. Eso también habla de la habilidad empresarial de Noble. La Nación, en cambio, consideraba que los avisos clasificados era para mucamas, era algo que no estaba a la altura de la Nación usar los clasificados. Noble, en cambio, lo vio como un negocio y tuvo el mérito de estar Clarín tomó los avisos clasificados porque tenía una política de toma de avisos clasificados. Es decir, Clarín desde el año 48, 49
Noble vio que era un gran negocio los avisos clasificados. Entonces se empieza a poner en la tapa publicidad de avisos clasificados. Y durante el peronismo sí está el hecho muy significativo de la expropiación de la prensa y el traspaso de este periódico a manos de la CGT. El diario Clarín se va a aprovechar significativamente de esta circunstancia involuntaria, si se quiere, sobre todo para expandirse en el mercado de anuncios publicitarios, que era el fuerte de la prensa. Clarín se termina quedando con los avisos clasificados de la prensa. Y Clarín pasa de ser un diario de segundo orden a un diario de primer orden en el momento en que logra eso. Y eso lo logra al comienzo de la década del 50. Al quedarse con los avisos de la prensa, pasan a ser un diario con una estabilidad financiera que no tiene ningún otro diario de ese tiempo en este mercado. Eso sumado a la comprensión política que Noble tiene sobre las tendencias generales del mundo y las tendencias particulares de la Argentina, hacen que Clarín navegue viento en popa. Entonces, pensá que Clarín tenía 3 páginas de clasificados y pasa a tener 8 o 9 de un día para otro. Y lo que es realmente significativo es que el año 52 en adelante el aumento de los clasificados es año por año va aumentando. Así que eso fue fundamental en consolidar a Clarín como empresa. Hasta ese momento Clarín no estaba consolidado como empresa. Perón no se propone darle a Clarín una mano. No es esta la situación. Pero lo cierto es que Clarín terminó aprovechando la circunstancia con una enorme sagacidad comercial. Y eso es noble. Noble provenía de una familia de inmigrantes vascos que había hecho fortuna en su destino sudamericano. No era un verdadero aristócrata, pero siempre se había creído uno y se comportaba como tal. Quienes lo conocían admiraban y envidiaban su absoluta confianza en sí mismo. Transmitía la seguridad de un hombre predestinado. ¿Predestinado para qué? Para decidir el carácter de la Argentina, que en el momento en que llegó al mundo, en el segundo año del nuevo siglo, también parecía destinada a la grandeza. Él coleccionaba elefantes. Todos los elefantes tenían que tener la trompa para arriba, porque los de trompa para abajo son mala suerte. Las mujeres, dice que cuando era joven, las maestras en la época de la política lo llamaban el teniente seductor. Oh, no. Porque tenía esa... que era una película, creo, de Maurice Chevalier. Así que era un lindo, un bello hombre. Tenía el physique du rôle necesario para representar su idea de sí mismo. Era alto, corpulento pero delgado, ojos claros, frente ancha, mentón partido, perfil griego, una belleza apolínea, no se había casado y era tenido por soltero contumaz. Pasaba algunos meses al año en Europa, donde mantenía departamentos, pero era un hombre de la noche porteña. Él era un bon vivant, le gustaban las lindas cosas, el arte, las mujeres. Mira, hay 5 versiones sobre el momento que se encuentran Noble y Ernestina. Una versión es que Noble va a una obra de teatro, que ella baila, recomendada por un fotógrafo de Clarín. Otra versión que ella trabajaba como en una de las oficinas de clasificados de Clarín, y otra versión que es que un militar la presentó. Esas son las 4 o 5 versiones. La versión más verosímil es que se conocieron en un paseo en el Tigre. Noble tenía un barco, el Jaguar, que había traído de Alemania. Había estado en la Segunda Guerra Mundial el barco de Noble. En aquel momento, bueno, Clarín tenía sus oficinas en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, y enfrente, en Corrientes también, había un lugar que se llamaba El Tronío, y había otros lugares que tenían que ver con... bueno, algunos decían cabarets, pero no eran cabarets, digo, era un lugar donde se iba a tomar algo, había espectáculos, cantantes, bailarinas, etcétera, y Noble hacía eso y se iba con compañeros de ahí de la redacción, y que iba a un lugar donde bailaba, entre otras, Ernestina, que en aquel momento era Ernestina Herrera. Bueno, bailaba flamenco,
uno lo que ha podido comprobar es sí que bailaba flamenco efectivamente y que Ernestina habría conquistado a Noble desde ese rol de bailarina y con su belleza ante el galán que era también Roberto Noble, según cuentan los de aquella época. Entonces Noble tenía estas relaciones paralelas. En el caso de Ernestina, empieza a recibir una mensualidad Ernestina, como muchas las mujeres de Noble. Digamos, que Noble tenía una cantidad indeterminada de mujeres que recibían una suerte de ayuda financiera. Noble tenía 48 años, ella tenía 26. Noble, para quedar bien con ella, en un momento le publica lo que hoy se llama el chivo, es decir, el anuncio de que está actuando, y estaba con la hermana. Entonces, en esta nota pequeña de Clarín Espectáculos en aquel momento, que es Teatro, Cine, Artistas, del 2 de diciembre del 53, aparece, digamos, esta sería, creo que es, sin duda, la primera foto de Ernestina en Clarín. Noble era retratado en las páginas de Clarín como si fuese canciller o ministro de gobierno. Es decir, Noble era invitado a viajar a los Estados Unidos y era una foto de tapa, Noble subiendo la escalera del avión, y después eran todos los días, se seguía la agenda de Noble en los Estados Unidos. Noble, después de sus simpatías por el fascismo, a partir de ese viaje empieza a asumir el discurso norteamericano para la región. Y cuando le preguntan por Perón, Noble muy astutamente les dice: ustedes tienen que pensar el peronismo como Roosevelt. O sea, como diciéndoles, ustedes tomaron muchas veces, sin decirles, sin en tono de reproche, pero muchas veces el peronismo es retratado como una réplica de Mussolini, cuando en realidad muchas de las medidas del peronismo se parecen a las de Roosevelt del principio de la década del 30. Sobre los bombardeos del 16 de junio del 55, Clarín no solamente los condena en tapa, publica varias editoriales de Noble, sino que es muy crítico de la oposición. Que era parte de la línea editorial de Clarín, que empieza a modificarse recién en agosto, digamos, fines de julio, agosto. No es que empiece a ser crítico, porque por primera vez en 9 años la oposición empieza a tener, digamos, espacio en el diario. Antes no había espacio para la oposición en el diario, salvo en la sección Lo que dice la calle, que había algunos sueltitos, pero en general el diario era un diario que básicamente publicaba comunicados, declaraciones y medidas del gobierno. Perón dice que hace una famosa reflexión que fue muchas veces retomada, de que él había llegado al poder con todos los medios en contra, como era el caso en el 45, donde la prensa había sido manifiestamente opositora. Y, sin embargo, hacia el año 55, cuando ya tenía un control casi absoluto de todos los medios de comunicación, es derrocado, ¿no? Entonces Perón dice, hace esta reflexión de que nosotros llegamos al poder con todos los medios en contra y fuimos derrocados cuando los teníamos prácticamente todos a favor. Estos dos están separados exactamente por el peronismo. Están separados por el peronismo, exactamente. Este es de octubre del 55 y este es comienzo, este es antes del 17 de octubre y este en el 17 de octubre que no fue. A la llegada del general Lonardi se reproducen emocionantes escenas de júbilo popular. Este es muy lindo, mirá. 10 días después del golpe del 55, esto es pleno Lonardi. El 23 de septiembre, cuando el general Lonardi vino a la capital, procedente de la heroica Córdoba, la bandera argentina decoraba todos los edificios de la ciudad, y en las manos del pueblo tremolaban triunfantes las hojas de Clarín, proclamado por la desbordante muchedumbre, el diario de la libertad. Cuando se produjo el golpe de la Libertadora, Clarín cambió drásticamente su línea editorial y de un día para otro, esto es literal, empieza a ser durísimo con el gobierno peronista y con Perón en particular. El premio Murskaut, que es el premio mayor que se puede recibir un periodista argentino en los Estados Unidos, fue decisivo para Noble. Le ayudó a Noble a por primera vez ponerse en víctima del peronismo.
Claro, después de la caída del peronismo, Noble inventa una biografía en la cual él es un perseguido del peronismo, ha sufrido mucho, porque está en el momento de congraciarse con el golpe militar del 55, en el cual él tuvo realmente una ventaja muy grande. Un pariente de él era miembro de ese gobierno, Eduardo Busso. Clarín, durante todo el gobierno peronista, se imprimió en los talleres de crítica. Según la familia Botana, los dueños de Crítica, era un precio subsidiado, era una especie de favor indirecto que el gobierno peronista le hacía a Clarín, de imprimirle en muy buenas condiciones. Entonces, para el 21 o 22 de septiembre, Noble se contacta con Eduardo Busso, que era su cuñado. Busso tenía mucha importancia, tanto en el gabinete de Lonardi como en el gabinete de Aramburu. Fue ministro de Justicia y ministro de Interior. Entonces hay una pelea interna del gobierno, porque el presidente de la República, Lonardi, le pide a Busso que firme un decreto para cambiar la situación en Crítica. Y Busso lo va demorando porque sabe del perjuicio que podía tener Clarín en ese contexto. Ahí se produce una crisis interna del gobierno y cae Lonardi. O sea, esa situación que parece bastante menor provoca la crisis interna que termina con Lonardi. La segunda prioridad de Noble en relación a la Libertadora era acceder a una reparación. Noble decide publicar 4 páginas en el diario reclamando la indemnización y explicando las razones de la indemnización. Según la versión de Noble, Clarín había perdido mucho dinero durante el gobierno peronista, pero esa fue la manera de sostener públicamente por qué la Libertadora debía reparar a Clarín. Tengo el alto honor de dirigirme a vuestra excelencia para plantear los antecedentes, situación y necesidades urgentes de nuestra empresa con referencia a la instalación de su imprenta propia y requerir con todo respeto al gobierno de la Revolución Libertadora la reparación que en ese orden corresponde. Aprovecho la oportunidad para saludar a vuestra excelencia con mi más alta consideración y estima. Roberto Noble. Ese pedido no prosperó porque había una oposición, sobre todo en la Marina. Entonces lo que hace Noble va a comprar máquinas a los Estados Unidos. Y esto es interesante porque él pedía una reparación de $4 millones y compra máquinas por $300.000. Para mí sigue siendo una incógnita por qué pidió reparaciones por $4 millones y finalmente compró por $310.000. Ese reclamo, digamos, forma parte cuando uno hace la lectura de la relación de los medios y de Clarín en particular con la Revolución Libertadora, forma parte de ese oportunismo que uno siempre le ha señalado a Clarín, de enseguida reacomodarse con el gobierno que asumió, y acá bueno, se ve claramente con una revolución golpista, fusilador, etcétera, le importaba un rábano si tenía que pedirle o no pedirle, y obviamente el tema era siempre, bueno, decir, en el gobierno anterior, el peronismo, nos sojuzgaron, nos cortaron la palabra, no nos dieron para comprar la rotativa, etcétera, vengo a que me reparen esto. Incluso cuando fue el levantamiento del general Valle, Noble defendió con mucho énfasis a la Libertadora. Es más, el día después del levantamiento, Clarín publicó que uno de los objetivos de este grupo cívico-militar era atentar contra Clarín. Es decir, Clarín hasta último momento defendió a la Libertadora. Y Aramburu se transformó en uno de los militares de su confianza. Y tenía una relación, no sé si de amistad, pero sí que se frecuentaban. Entonces, Noble se mantuvo hasta el final cerca de la Libertadora.